y obrando en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Y todo esto, Dios, te lo pedimos. Guárdanos, cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. De igual manera, les pedimos que pongamos nuestros celulares apagados o en vibración y tratar de no hacer distraernos, ¿verdad? Para poder percibir todo el mensaje, ¿va? Probablemente sea nuestro último tema. Estoy inseguro, creo que por ahí me falta uno, pero bueno, ya casi estamos en la recta final de la serie acerca de los lobos. Y el tema de hoy le hemos titulado El lobo que arrebata las ovejas. Es nuestro tema el día de hoy, el lobo que arrebata las ovejas. Para estos versículos vamos a dejarlos pendientes a los restantes. Ahí vamos a ver el tema de las ovejas, literal, y lo vamos a volver a estudiar, pero yo creo que ya todos los versículos que hablan sobre Jesús, el buen pastor. Pero hoy por lo pronto solo vamos a concentrarnos en los versos 11 al 13, que es acerca de que habla acerca del lobo. Y pongamos toda nuestra atención. ¿Listos? Dice la Biblia: yo soy el buen pastor. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo dice de sí mismo que Él es el buen pastor y dice que Él, buen pastor, su vida da por las ovejas. Y bueno, nuestra fe es que así fue. Él dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero después, ese es nuestro modelo a seguir para todos los pastores. Dice la Biblia que Él es el príncipe de los pastores, pero también es el modelo, el ejemplo a seguir de toda la congregación. Y el verso 12 dice: mas el asalariado, o sea, está hablando ya no de Cristo, sino de nosotros como pastores. Dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y dice que las dispersa. Dice que el pastor que es asalariado, la palabra aquí asalariado, si gustas prender el foco, Fere, con confianza, ahí está el apagador. La palabra asalariado es del griego mistotos, que significa alquilado, o habla acerca de un jornalero que es alquilado, ¿sí? De un trabajador. Según el diccionario, esto es bien importante, pongan mucha atención. Se usa de uno que es pagado, o sea, de un pastor que es pagado, que no tiene un interés verdadero en su deber y que por tanto es infiel en el ejercicio de sus responsabilidades. Ese es un pastor asalariado. En pocas palabras, aquí el pastor asalariado es aquel que solamente le interesa el provecho que ha de sacar de la iglesia, hablando económicamente. Déjeme leerle esta nota. Para estos pastores, las riquezas de este mundo son todo su objetivo, pues han asumido el cargo de pastor como un negocio con que medran para enriquecerse ellos mismos. Permítame leerlo nuevamente, quiero que quede bien claro. La palabra asalariado significa alquilado, está hablando de un jornalero, de un trabajador que se alquila para ofrecer un servicio. El verbo que usó Cristo aquí es mistotos, que se usa de uno que es pagado, de un pastor que trabaja de pastor, pero por precio.
que no tiene un interés verdadero en su deber y que es infiel, por tanto es infiel, en el ejercicio de sus responsabilidades. ¿Quedó claro? Ese es del pastor de quien está hablando Cristo, que es asalariado. Para estos pastores, las riquezas de este mundo son todo su objetivo. No les interesan las ovejas, pues han asumido el cargo de pastor como un negocio solamente, con que medran, comerciarán, eso significa medrar, comerciar, en la iglesia para enriquecerse ellos mismos. Fíjense la ignorancia de la iglesia por falta de no estudiar. Estábamos viendo unos pequeños y breves videos acerca de unos pastores que encontraron, según ellos, el arca de Noé. Pedazos del arca de Noé, y los estaban vendiendo, si no mal recuerdo, bueno, no, esa parte no la recuerdo, en una cierta cantidad de dinero, los pedazos de tabla. Y ellos decían, cuesta tanto porque son pedazos, trozos del arca de Noé. Encontramos otro video que están también otros pastores vendiendo, escúchenme bien, vendiendo terrenos, ¿en dónde creen? En el tercer cielo. El metro cuadrado lo estaban vendiendo, hermanos, ese sí se nos pegó, en $250 el metro cuadrado. Pero hicimos más o menos las cuentas y nos daba el metro cuadrado aproximadamente en 5,000 pesos, el metro cuadrado. Quienes saben de metros cuadrados, en 5,000 el metro cuadrado, hermano Juan, ¿en cuánto me saldría a mí un terreno de 20 por 20, por ejemplo? Como 50,000 pesos, un terreno en el cielo. ¿Sí? Ahora, yo doy esto, ¿no? ¿Sí estamos bien? Okay. Oh, entonces es mucho más, yo creo, ¿no? Bueno, es mucho dinero. Bueno, supongamos que yo tengo una iglesia de 1,000 y esos 1,000 miembros me creen 700. O sea, ¿cuánto dinero creen que no recaudan esos pastores que solo les interesa y que solo han tomado como oficio de pastor y me quedo corto? O sea, realmente hoy en día, pastor, nadie, normalmente casi nadie quiere ese título. Están más interesados en apóstol, en profeta, etcétera. Pero pastor y maestro, evangelista, no son muy... Los más fuertes son apóstol y profeta. Bueno, dice aquí que estos falsos, estos pastores asalariados, solo trabajan en la obra para medrar en la obra. Recordemos unos versículos rápidamente. Segunda carta a Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda carta 2, 17. ¿Ya lo tienen? Lo leemos juntos, hermanos, ¿qué dice? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro, ya estos textos ya los estudiamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Lo leemos igualmente todos juntos en el nombre de Jesús, que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que harán de nosotros, ¿qué, hermanos? Mercadería, a través de comerciar al por menor la palabra
la alabanza, los milagros y tantas cosas que esas personas inventan. Sigo leyendo. Todos los que aman el beneficio, escuche bien esto que voy a leer, es bien importante. Todos los que aman el beneficio más que el oficio son pastores asalariados, pues no les importan las ovejas porque no aprecian el valor que éstas tienen ante los ojos de Dios. Pues por rescatarlas, Dios, de la condenación eterna, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Lo vuelvo a leer. Todos los que aman el beneficio más que el oficio de pastor son personas asalariadas, pues no les importan las ovejas porque solo aprecian, porque no aprecian el valor que éstas tienen, las ovejas, delante de los ojos de Dios. Pues por rescatarlas Dios de la condenación eterna, decidió darnos a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Estos pastores asalariados no les interesa ni les importa el valor que las ovejas tienen delante de los ojos del Señor. ¿Cuánto costamos? Según San Pablo, dice que nosotros costamos un precio y ese precio es precio de sangre. En Romanos capítulo 5, lo leí hace rato mi esposa en la alabanza, versículo 8 al 11. Romanos 5, versículo 8 al 11, dice la Biblia, ¿ya lo tienen? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Entendemos ese versículo? O sea, vemos realmente la profundidad, la longitud, la anchura y la altura del amor de Dios hacia nosotros, que no le importó que nosotros fuésemos pecadores, sino que nos amó en un amor de gracia para darnos a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se alcanza a ver el precio ante los ojos de Dios que estas ovejas tienen? Bueno, a los salariados no les importa, a los lobos no les importa, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos salvó de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué recibimos? Miren, normalmente yo creo que hay que orar por algo en nuestras vidas y es pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no ser insensible hacia tu palabra. Porque, miren, hoy, no sé qué pase, pero, por ejemplo, hoy todo el día nos la pasamos estudiando el tema y por eso a lo mejor digo, el Señor merece toda nuestra atención, el Señor merece que no seamos insensibles hacia Él y a lo mejor es por eso, ¿no? Pero ahorita en mi corazón, ahorita leer este versículo, siento un sentimiento y el sentimiento es
que en el intelecto a lo mejor entendemos los versículos que acabo de leer, pero en el espíritu, allá, más allá, en lo que no se ve en el corazón, que ya no se pare. No lo entendemos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hermanos. Los lobos pastores, los pastores lobos, no les interesa tus problemas. A los lobos pastores no les interesa si te pierdes o te salvas. A ellos no les interesa nada de eso. A ellos no les interesa tu vida espiritual, si creces, si estás chaparro, si fumas, si tomas, si te drogas, si fornicas, si adulteras. A ellos no les interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque solamente están allí por un salario. Ellos solamente dicen, a mí nomás págame y que ellos se hagan bolas. Porque son pastores asalariados. Y dice el estudio que a ellos no les interesa, no consideran el valor que las ovejas tienen delante de Dios. Pues costamos, hermano, precio de sangre, para rescatarnos de la condenación eterna y escapar de las llamas del infierno, de la eternidad hasta la eternidad. Entonces nos damos cuenta que la Biblia no es tan superficial como algunos a veces la podemos entender. No, la palabra de Dios es demasiada profunda en sabiduría. Y que Dios, como lo veíamos el martes, ¿verdad? Dios, concédenos arrepentirnos, porque aún eso es un regalo tuyo. De la misma manera, yo creo que tendríamos que orar al Señor, no permitas que se encallezca nuestro corazón, para perder sensibilidad al oír tu palabra. Ahora, aquí surge una pregunta, y esto es bien importante, hermanos. La pregunta es, entonces, ¿es pecado que un pastor reciba un salario? La respuesta es no. No. Pero vamos a ver de qué manera. Primera de Timoteo 5, hermanos, verso 17 y 18. Primera de Timoteo 5, verso 17 y 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, leamos con inteligencia, ¿van? Versos 17 y 18, ¿ya lo tienen? Los ancianos, ¿quiénes son aquí los ancianos? ¿Los de edad? ¿80 y más? No. Aquí los ancianos son los pastores, que gobiernen bien. Esos pastores que gobiernan bien, esos, dice Pablo, deben de ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Bueno, dice Pablo que esos pastores que gobiernan bien su casa, la congregación, dice que deben de tener doble honor. La palabra doble significa dos veces. Y honor es del griego time, que significa honorario. Eso significa en el griego. Está hablando de un doble honorario. Ahora, si al pastor no se le da doble honorario, ¿quiere decir que el pastor entonces no debe de predicar? Bueno, el apóstol Pablo decía que él no abusaba de ese derecho. Y que ay de él si no predicase el evangelio. Una vez vino un hermano y le leo el versículo 18, el que sigue. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Otra vez con inteligencia. ¿Qué dice, hermanos? Pues la escritura dice, fuerte, hermanos, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué? Bueno, entonces ¿sí nota la contradicción? ¿Sí nota que Cristo está en contra de Pablo y Pablo está en contra de Cristo? ¿Será? No.
Porque para la palabra Cristo que usó para asalariado fue el griego mistotes. Estudie si quiere esa frase. Que es alguien que es un alquilado, un jornalero alquilado. Según el diccionario se usa de uno que es pagado, que no tiene un interés verdadero por su deber como pastor y que por tanto es infiel al ejercicio de sus responsabilidades como pastor. Todo eso viene allí en el diccionario, Vine. Y para la palabra salario que usó el apóstol Pablo es el verbo mistos, que simplemente significa paga. Es todo. Es todo. Una vez llega un hermano, hace ya unos años atrás, me dice, pastor, cuando nosotros comenzamos en la obra, nosotros no sabíamos ni de dinero, ni de alabanza, ni de palabra. No sabíamos de nada. Eso fue lo que nos orilló a orar a Dios para que Dios nos diera un canto para poderle alabar. Yo le decía a mi esposa, es que yo vi que en la iglesia de Ramiro cantaban alabanzas, pero en verdad se los juro, no conocíamos una sola alabanza, una sola. Entonces empezamos, oramos, Señor, dame un coro para ti, para alabarte, y del primer coro que compusimos fue la de quiero compartirles, etcétera, no recuerdo ahorita. Y ese fue el primer coro. No conocíamos de palabra, pero Dios en su gracia nos ayudó. No recogíamos diezmos porque no sabíamos de los diezmos, no sabíamos de ofrenda porque no sabíamos de la ofrenda. Y los hermanos que poco a poco nos fueron conociendo, el caso de Tere, el caso de Gerardo, nos empezaron a ayudar. Oye, pues yo veo que aquí no hay clase dominical. Oye, yo veo que aquí ustedes no recogen diezmo. Oye, yo veo que aquí, etcétera. Y nos empezaron a ayudar, nos empezaron a aportar para ir formando un culto que fuera grato delante de Dios. Entonces, así nos acostumbramos. Durante 10, 11, 12 años, así nos acostumbramos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que un día llega un hermano y nos dice, pastor, pues, ¿qué le parece si le ofrecemos a usted un salario? Pero yo voy a ser el tesorero de de todas las finanzas que hay aquí. Usted me entrega todo el dinero y yo personalmente le pago un salario. Entonces yo le dije, mire hermano, le digo, lo que pasa es que la verdad es que si yo le cobro, ahora, todo esto pasó aquí en la iglesia. Entonces yo le digo, mire, la verdad es que si le cobro yo, a lo mejor sí voy a salir un poquito caro. Y me dice, ¿por qué, pastor? Le digo, mire, porque le voy a tener que cobrar la clase de diaconado. Era la primera de la semana. Le voy a tener que cobrar la prédica del jueves. Le voy a tener que cobrar la enseñanza que le doy a los hermanos en la alabanza. Y le voy a tener que cobrar, y esa sí va a ser un poquito más cara, hermano, la prédica del domingo. Así se lo dije, Dios sabe que no miento, y le da risa y me dice, no, pues como que sí sale caro. Le digo, mire, quedémonos como estemos. Total, mire, si me sale para mis gastos, gloria a Dios, y si no sale para mis gastos, Dios siempre nos ha sustentado. Entonces no pasa nada. Entonces, cuando se trabaja solo por dinero, Spurgeon dijo lo siguiente: cualquier pastor que está dispuesto a trabajar a Cristo por dinero, es muy probable que le trabaje también a Satanás por más dinero. Si Satanás le ofrece más dinero, se los aseguro que cambia de patrón. Entonces, hermanos, con mucho respeto lo digo, creo que los pastores debemos de trabajar así. Si el Señor quiere,
si a mí un día de los pastores que he invitado me dice, sí, hace unos días me invitaron a cantar y me dice, ¿y cuánto nos va a cobrar? Bueno, no me han confirmado la cita y les digo nada, lo que Dios ponga en su corazón. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el pastor debe de trabajar en el Señor no por un salario, sino, dice Pablo, sino más bien con ánimo pronto, Pedro, perdón, y que sea lo que Dios quiera. El apóstol Pablo decía, yo mismo me gastaré físicamente y aún de lo mío también lo gastaré, hablando de su cartera. Entonces, curiosamente, a veces se critica mucho esto, es que el pastor, pero la realidad es que a veces no saben que termina uno poniendo de su cartera para cabalar, que salga un extra, ¿no? Entonces, dice el apóstol Pablo que el que gobierna bien debe de ser tenido por doble honor. Y aquí a los que todavía tienen problema con la cartera, normalmente esta prédica pues no les cae. Y dice que el obrero es digno, obrero es trabajador, es digno de una paga. Estoy hablando con el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo conjugamos la palabra de Cristo y la palabra de Pablo? ¿Será que Cristo predicaba algo diferente y que Pablo se salió del redil y predicaba otra doctrina? No. El secreto está en las palabras que se usaron en el griego. Ahí está el secreto. O sea, Pablo está acusando a aquellos que solo trabajan por dinero. Y Pablo dice que el que sirve a Dios con corazón limpio, como diciendo sinceramente, es digno de su trabajo. Sí lo vamos comprendiendo. Entonces, trabajar por salario es pecado cuando solamente está eso en el corazón. Cuando en el corazón del pastor solo le interesa eso, pero cuando en el corazón del siervo de Dios está la iglesia y Dios en su amor y misericordia quiere bendecirlo a él, adelante, no hay ningún problema. Porque si no, Abraham fue un pecador, porque si no, Isaac fue un pecador. Fueron hombres riquísimos, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Volvamos a nuestra escritura de base. Seguimos leyendo. Mas el asalariado, San Juan 10, verso 12, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, miren qué hacen, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y dice que las dispersa. Dice que el pastor, que no son propias las ovejas, digan todos pastor es del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaño, eso significa. Dice que ve venir al lobo y ¿qué hace el pastor que es asalariado, que solamente le importa tu cartera? ¿Qué hace? Corre. Y al ver los lobos a las ovejas solas sin el pastor, ¿qué les hace? Dice que las arrebata. Y la palabra que arrebatar es del griego harpazo. Yo decía, ¿dónde vi esta palabra? ¿Dónde la había estudiado? Bueno, es aquí. Y harpazo es arrebatar algo, pero así. De un harpazo. Pero aquí harpazo en el griego es apoderarse de una oveja. Eso significa. Y dice que el lobo la dispersa, y aquí dispersa es del griego escorpizo, fíjense bien, escorpizo es un verbo que se deriva de escorpión, escorpizo, de escorpión, pero aquí no está hablando de un escorpión, sino está hablando de un lobo feroz que tiene la capacidad de un carpazo apoderarse de una oveja para dispersarla. En el griego, escorpizo, que significa desparramar,
Y significa también esparcir. ¿A qué? A una oveja. A una oveja. Ahora, aquí está hablando de un pastor. Bueno, esto se debe de entender de dos maneras. Número uno, bueno, de tres. Número uno, Cristo como nuestro pastor. Él nunca te va a abandonar. Siempre te va a defender. Número dos, los pastores de una iglesia. Pidámosle a Dios, oren mucho por mí, hermanos, para que Dios me dé un corazón conforme al de Él y pueda pastorearlos conforme a su voluntad, conciencia e inteligencia. Y número tres, el pastor de una familia. El pastor de una familia. ¿Quién es el tercer pastor? Primer pastor, Cristo. Segundo pastor, el pastor de una congregación. Y tercer pastor, el pastor de una familia. ¿Entendemos esto, hermano? Miren, número uno, Cristo nos advierte a nosotros. Aguas, Valentín, porque ese no es oveja, es lobo. Ay, Señor, ¿cómo me doy cuenta? Es que es asalariado. Sí es lobo. Es que va a ser mercadería. Sí es lobo. Es que vi a las mujeres de la iglesia con unos ojos lascivos. No, pues sí es lobo. ¿Sí? Entonces ya el Señor me dio rasgos y características de un lobo, del carácter de un lobo. Me da conocimiento a mí como pastor. Entonces yo voy con ustedes. Le digo, oye, hermano, tenga cuidado con esta persona. Y el hermano o la hermana que es humilde y entiende, dice, ¿en serio, pastor? No me había dado cuenta, sí es lobo. Yo veo como que tiene ahí, se le ve de repente un colmillo. Y dice, sí, pastor, gracias, voy a tener más cuidado. Pero el que no, dice, el pastor exagerado. Oiga, hermano, tenga cuidado con la de la tienda, yo veo que le echa el lente. Tenga cuidado con tenga cuidado con esta, etcétera, etcétera. Que Dios le ayude a crecer en discernimiento. Y el hermano que es entendido, la hermana que es entendida, lo va a hacer. ¿Sí me explico? Ahora yo quiero que note, hermano, algunos puntos aquí que no quiero que se me pasen. Es que dice que el pastor que no ama a las ovejas, porque no son suyas, dice que las va a abandonar. ¿Sí lo alcanza a notar? Ahora, yo con esto, hermano, yo no estoy diciendo nada de nadie, estoy solo diciendo lo que dice la Biblia. El pastor que no ama a su rebaño, las va a abandonar. Hablando congregacionalmente, las va a abandonar. Por eso cuando su servidor le exhorta, hermano, lejos de enojarse con nosotros, debería de darnos las gracias. En serio se los digo, a Dios principalmente. Señor, gracias por mi pastor porque se preocupa por mi alma. El pastor nomás dejó de ir 2 veces y ya lo tengo en la casa. Hermano, pues es mi deber. Pues, la verdad no se siente bonito, pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Le amamos y queremos que... Hombre, el pastor no nos puede escuchar música del mundo porque luego nos llama la atención. La otra vez me vio con una cerveza y se enojó. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que esto no es un entretenimiento, o sea, somos parte de una familia que fue rescatada por Cristo Jesús para gloria del Padre, y esto no es un entretenimiento. Cristo no jugó a la iglesita. Tan importante es la iglesia delante de Cristo, en el corazón de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario por el amor de Dios. No digamos que esto se debe de tratar con ligereza. Ahora, dice que el pastor le corre, ve venir al lobo. Ahora, punto a observación, a un lobo. Los lobos, esta es una pregunta para ustedes, ¿se mueven solos o en manada? Los lobos, literales, normalmente se mueven en manada, ¿sí o no? Entonces,
entra un lobo, entonces ten consideración de que detrás de él viene otro, por lo menos 2 o 3. Y entonces, si te ve a ti solita como ovejita, ahora imagínense una ovejita recién convertida. En serio se los digo, son un amor las ovejas recién convertidas. Son un amor. ¿Por qué? Porque entran a la iglesia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, entra una ovejita recién convertida con el Espíritu de Dios. Imagínense el gozo que trae acá adentro. Entra y nos ve a todos. Es un ejemplo, no se nos vaya a ofender. Solo es un ejemplo. Entra y nos ve a todos la ovejita recién convertida y nos dice, qué hermosos son los hermanos. Mira nomás qué bonito alaban. Mira nomás qué bonita se ve la hermana. Y nos saluda, ay hermana, la amo en el Señor, y la abraza. Y va con el otro y lo abraza. Y va con el otro y lo abraza. Y no alcanza a ver que probablemente de entre todo el rebaño de ovejas que hay, probablemente esté abrazando a un lobo. Y el lobo no lo percibe así. O sea, la ovejita inocente, como se acaba de convertir y todo lo ve en miel sobre hojuelas, pues piensa que todos sienten lo mismo que ella siente en su conversión. Gozo, paz, amor. Pero no, de repente se filtran en las congregaciones. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Pablo dijo, hermanos, tengan cuidado y de ustedes mismos y del rebaño que Dios los puso a ustedes como obispos y pastores, porque vendrán de fuera lobos vestidos de ovejas y de ustedes mismos, les dijo, se levantará uno que otro. Entonces yo tengo que creerle a la escritura. Entonces entra el lobo, el pastor que no ama a la congregación y que solo trabaja por dinero, lo entra y dice, no hombre, yo me voy, ¿qué problemas va a andar haciendo con esto? Y termina abandonando el rebaño. Lo mismo hace un padre. Un padre que no ama a su esposa, que no ama a sus hijos, termina abandonando a su familia. Un padre que deja tener a su hija, qué tonto suena esto, en serio lo digo hermano con mucho respeto, pero un padre que le dice a su hija, sí mija, es lobo, ¿y qué? Nomás sé prudente, te dejo andar con ella. No pasa nada. Hermano, se le ven los colmillos desde aquí una cuadra. Bueno, cuando te saluda, de repente hasta se le sale un ¿cómo le llaman? Maullar, maullo. Y dices tú, no pasa nada, mija, no te va a morder. No te va a morder, te va a comer. Porque es un feroz. Es un feroz. Y en una manada de lobos, pues hay de las dos generaciones, o de los dos géneros, lobos y lobas. Entonces, hermanos, Cristo nos está poniendo las antenitas, pero si bien alerta, para que veamos y comprendamos. Entonces dice Cristo, el lobo que no ama a las ovejas, que solo las pastorea, entre comillas, por dinero, cuando entra el lobo, dice que terminará abandonándolas. Y dice que ese lobo, ¿qué les hará, hermanos? Las arrebatará y las dispersará. Eso hará. ¿Por qué? Dice el verso 13. ¿Por qué, hermano? Lo leemos fuerte. Así que el asalariado, fuerte hermano, huye porque es asalariado y no le importan. No le importa. No le importa. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de lobo, es de alguien feroz, es de alguien que de un jarpazo te hará daño. Te hará daño. Si ve la oportunidad de dañar a tu esposa, lo va a hacer. Si ve la oportunidad de dañar a tu esposo, lo va a hacer, porque esa es su naturaleza, es un lobo, es una loba.
y terminará dañándote porque no le importa la oveja. Ahora, pregúntenme cuál es el platillo favorito de un lobo. Son las ovejas. Es el platillo favorito. El platillo favorito. Entonces, cuando alguien le visite a su casa, hermano, y usted discierna algo, pida consejo. No se quede así, no diga, no, pastor, es que tiene la cara bien inocente. Por sus frutos, dijo Cristo, los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. Dice que no le importan. La palabra no le importan es del griego melei, que significa no se le da cuidado. En el Strong significa ser de interés, o sea, no tiene interés, no tiene cuidado de las ovejas. En pocas palabras es que se las coma el lobo, que se las coma, que se las devore. Dios nos ayude a nosotros como pastores a estar al pie de la puerta velando por nuestra esposa, por nuestros hijos, pero también por nuestra congregación, nuestra iglesia, hermanos, iglesia de Cristo, es de Cristo, pero a nosotros nos dejó como supervisores, Entonces tenemos que tener cuidado. Algo que a mí me ha ayudado mucho es estar siempre con mi esposa. Y vamos a visitar con mi esposa. Y vamos a orar por los hermanos o hermanas con mi esposa. Y es ser prudente. Y es estar cuidando. Yo tengo que tener cuidado de mí. Mi esposa tiene que tener cuidado. Si mi esposa detecta algo que no es de Dios, ella tiene que tener cuidado de ella y sacarlo. Decirle, Señor, sácalo. Si en mí, igual manera, sacarlo. Estoy hablando con el pueblo. Con eso termino. Voy a presentarle 2 ejemplos de un pastor. El pastor que cuida el rebaño y el pastor que no cuida a un rebaño. Y con esto meta en su pensamiento al pastor de una congregación, pero también al pastor de una familia. Si tú como papá te importa un pepinillo lo que hagan tus hijos, tus hijas, tu esposa, perdóneme mi hermano, pero usted no ama a su familia conforme al amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor sacrificial. Sacrificas tu vida para vivirla para ellos. Por eso dice Cristo de él, yo soy el buen pastor, que da su vida, que sacrificó su vida en la cruz del Calvario por amor a sus ovejas. Igual manera un buen padre, igual manera un buen pastor. Hermano, ¿sabe qué es lo más valioso que alguien te pueda dar? Aparte de Cristo, eso es lo más valioso. Bueno, no lo damos, lo predicamos, pero de nosotros, ¿sabes qué es lo más valioso que podemos dar, hermano? Nuestro tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo único que ya no vamos a recuperar. Si yo le digo en esta hora a mi esposa, mi amor, agarra tus maletas y te me vas. Mi esposa va a decir, ¿en serio? ¿En serio? La casa está a mi nombre, la camioneta está a mi nombre. Agarra tus maletas y vete. Entonces mi esposa con lágrimas en mis ojos me va a decir, ¿sabes cuántos años de mi vida te entregué? 26, Valentín. Te di 26, te serviste de mí. ¿Y ahora me botas? ¿Ahora me despides? El tiempo, hermano, alguien que tú llames a tu pastor y le digas, pastor, ¿no ora por mí? Pastor, ¿no tiene tiempo para darme un consejo?
Pastor, ¿no me da chance de ingresarme a la de matrimonios? Pastor, ¿no me dedica un tiempo? Hermano, es parte de mi vida que ya no va a regresar. Es parte de tu vida. Tiempo que tú me dediques a mí es tiempo que ya no vas a recuperar. Entonces, hermanos, el amor de Cristo es un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por amor a quienes ama. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Dios nos ayude. A todos los pastores de Salvatierra, Dios me ayude, llévennos en sus oraciones para a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, con esto termino. Un pastor que no cuida a sus ovejas. Isaías 55, este tema también ya lo estudiamos en el tema de los perros, pero hoy lo vamos a ver en este contexto. Un pastor que no cuida a sus ovejas. 55, versículos 9 al 12. Isaías, yo creo que es 56, hermano, aquí me equivoqué, es 56, verso 9 al 12. ¿56? ¿9 al 12? ¿Ya lo tiene? Dice, estas son palabras, para que más o menos lo entienda, de un pastor. Fíjense qué dice. Todas las bestias del campo, bestias, todas las fieras del bosque, fieras, ¿qué dice el pastor? Vengan a devorar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay pastores de la congregación que buscan en la calle a lobos predicadores y ellos mismos son los que los invitan a las congregaciones? Bueno, esos son. Y dicen ellos, sus atalayas son ciegos. O sea, ya está hablando Dios, Isaías. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, solo le interesan sus propios beneficios. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice, ¿verdad? Venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y sería el día de mañana como este o mucho más excelente. Un pastor que no cuida a su familia, un padre que no cuida a su familia, le dice a las fieras del campo, vengan a mi casa y devórenlos. O sea, estamos como centinelas y atalayas para defender a la iglesia y para defender a nuestra familia. Pero un padre que deja tener a su hija novia inconverso, un padre que deja tener a su hijo con novia inconversa, un padre que permite que su hijo tome, un padre que permite que entre toda clase de fiera salvaje a su casa. Hermano, está diciendo, vengan todas las fieras del campo y devórenlos, es lo que está diciendo. Entonces, nuestro deber es sacarlos, no meterlos. Estoy hablando con el pueblo de Dios. Ahora, el ejemplo de un pastor que sí cuida a su rebaño. Primer libro de Samuel 17. ¿Cómo están, hermanos? Primer libro de Samuel, capítulo. Esta historia me encanta, Dios lo sabe, es una historia hermosísima. Capítulo 17, pero solamente vamos a leer unos versículos y con esto termino. 17, versículo 34 al 36. ¿Ya lo tiene? Todos conocen la historia, ¿no? David contra Goliat. Y ahí está Goliat blasfemando el nombre del Señor al campamento de Israel. Llega un joven, rubio, de ojos hermosos,
oye las blasfemias de este gigante llamado Goliat y dice, échamelo a mí, yo peleo con él. Y Saúl lo ve chaparrito, dice, no, tú eres un jovencito, él es un guerrero desde su juventud, no vas a poder. Y David le dice en el 34, ¿ya lo tiene? David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando veía que venía un león, ¿han visto los leones en la tele? Las patotas, las garrotas que tienen los colmillos. Y dice, y venía un león o un oso. Yo creo que no te quedaría aquí, no dice, estaban chiquitos. No, solo dice, veía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. ¿Tras quién? El lobo, perdón, el oso o el león. Y lo hería, dice David, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, el oso o el león, o también un lobo, ¿no? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué le hacía David? Y lo mataba. O sea, venía el lobo y agarraba una oveja, nada más una. Y David lo miraba, se llevó una, me quedan 99, lero, lero. Nada más se llevó una. ¿Nota la similitud de Cristo? Dice Cristo que cuando una oveja se le va, se sale del redil, ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Dejan el redil a las 99 y va tras la oveja que se le perdió, llamado Valentín. Se descarrió, se perdió por un tiempo en el pecado, etcétera, etcétera. Y Cristo me ve desde lejos, dice, ¿qué estás haciendo? Y a ver, quédate aquí, Juan, quédate aquí, Ale Carlos, no te muevas. Aquí quédense, voy tras esa oveja que se me perdió. Se la llevó el oso, se la llevó el león. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Le abre la quijada al león, le abre la quijada, el hocico al oso. Ya el león ya decía, no hombre, ya ahorita es un banquetazo, ya lo tengo aquí para el infierno. ¿Y cuál? Fue Jesucristo por la que se había perdido y la regresó al redil. Ese es un buen pastor. Ese es un buen pastor. Y David es similitud a Cristo en este episodio. Porque solo se llevó una, no dice que se llevó 2 o 3, dice, no, se llevaba una y yo iba atrás de él, me le ponía enfrente y si se me ponía el brinco, lo hería y lo mataba. Pero no dejaba que se la llevara. Si nosotros fuéramos así como padres, si nosotros fuéramos así como pastores, hermanos, peleáramos por el rebaño de nuestro Dios, aquel rebaño que se nos fue comisionado. Y no digo que no pelee, yo creo que sí lo hace. Pero dentro de esta pelea, hermano, está el no pecar por amor a mis hermanos. Por amor a mi esposa, por amor a mis hijos. Voy a tener un corazón, un amor que esté dispuesto a sacrificar su vida por amor a mi familia. Y voy a pelear por ellos. Voy a pelear. Ya se la llevó el león, ya se lo veo el oso, pero no lo voy a dejar así. Yo voy a orar por ella, yo voy a orar por él, voy a orar por mi hijo que el lobo se lo llevó. Y en oración y en santidad y haciendo la voluntad de Dios, voy a pelear la buena batalla por si quizás Dios
le conceda el arrepentimiento. ¿Sí? Denle un aplauso al Señor.